Buenos días, familia Semilla, qué gusto estar con ustedes un domingo más, estamos muy contentos de estar aquí. También les agradecemos a cada uno de los que está conectado por disponer ese tiempo. El domingo pasado seguimos con esa conversación del libro de Santiago. En lo personal, Iki, ¿qué es lo que te impactó? ¿Qué es lo que te llevas en el corazón? Bueno, me impactó mucho, se me quedó muy grabado cuando el pastor casi al principio mencionó que a veces nos descarriamos porque olvidamos las cosas buenas que Dios hace por nosotros. Entonces yo meditaba y llegué a la conclusión de que a veces tomamos en cuenta o creemos que los dones de Dios son pues los que dicen en la Biblia, ¿no? O sea, que el de profecía, que el de predicar, el ser apóstol y así. Pero otras cosas que hacemos muy bien no se las atribuimos a Dios. ¿A qué me refiero? Si hay alguien que es un muy buen médico o un muy buen arquitecto, eso somos lo suficientemente egoístas para pensar que es de nosotros sin tomar en cuenta que es de Dios. Cualquier cosa buena que podamos poseer es algo que Dios nos dio. Entonces yo en eso voy a meditar. Eso me llevo en ver cada día buscar las cosas buenas que Dios me ha dado. Y en lo personal, a mí me impactó mucho este mensaje que creo que en estos tiempos de hiperconectividad, donde todo el momento estábamos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Sumergidos en las redes sociales, podemos poner como primer punto los consejos de alguien más, ¿no? Escuchamos tantas voces que dejamos de lado la voz principal, y esa voz principal viene a través del consejo de la palabra de Dios. Entonces me llevo eso en el corazón. Espero que ustedes también, que hagamos oídos sordos a tantos comentarios y nos enfoquemos en escuchar la voz de Dios. Y no solo escucharla, no solo ser prontos para escuchar, sino también llevarlo a la práctica. Que no solo se quede en el corazón, sino que lo llevemos. Y bueno, esperemos que el día de hoy el consejo de la palabra también te transforme. Y bueno, queremos arrancar esta mañana, porque no en familia, nos sumamos a adorar a Dios a través de los cantos, y les mandamos un fuerte abrazo a todos. Hoy, al escuchar tu voz, dispuse el corazón. Señor, quiero entrar en tu reposo. Hoy, al escuchar tu voz, dispuse el corazón. Señor, quiero entrar en tu reposo. Hoy, Jesús, tú eres agua viva. Para el corazón. Jesús, tú eres pan de vida, las buenas noticias para el mundo. Hoy, al escuchar tu voz, dispuse el corazón. Señor, quiero entrar en tu reposo. Hoy, al escuchar tu voz, dispuse el corazón. Señor, quiero entrar en tu reposo. Hoy, Jesús, tú eres agua viva. Palabra, medicina para el corazón. Jesús, tú eres pan de vida, las buenas noticias para el mundo. Hoy, Jesús, tú eres agua viva, y tu palabra, medicina para el corazón. Jesús, tú eres pan de vida,
las buenas noticias para el mundo hoy. Una semilla de fe mi alma necesita. Una semilla de fe trae la medicina. Una semilla de fe mi alma necesita. Una semilla de fe trae la medicina. Dios bueno, gracias por siempre ser bondadoso con cada uno de nosotros y ayúdanos, Padre, a compartir tu palabra, esa palabra que es medicina, esa palabra que es buena noticia a todos aquellos que nos rodean, compañeros de trabajo, familiares que aún no han tenido este acercamiento contigo, Señor. Ayúdanos a llevar la esperanza a través del consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Oigan, y para todos los semillosos de Tijuana les tengo muy buenas noticias y se acerca nuestra próxima reunión presencial. Va a ser el siguiente 3 de octubre en el Parque Morelos, pero ojo, no va a ser donde usualmente nos veíamos. Vamos a movernos un poquito. ¿Dónde va a ser, Salatiel? Va a ser nada más y nada menos que en el Teatro al Aire Libre Sede Sol, frente al Jardín Oriental. No estamos leyendo, pero queremos que la información llegue correctamente. Así que no se lo pueden perder el 3 de octubre. A las 11 de la mañana. Si tienes cualquier duda, puedes enviarnos un mensaje a redes sociales. Puedes contactarnos a través de la app. De inmediato te vamos a responder. Vamos a aclarar todas tus dudas. Va a ser de mucha bendición. Y bueno, sin más preámbulos, le damos el lugar a nuestro queridísimo pastor Héctor Hermosillo. Familia preciosa, muchas bendiciones. ¿Cómo están? Abramos nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de Santiago, en el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Tengamos una breve palabra de oración. Padre precioso, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de estar alrededor de tu palabra, Señor. Que podamos hoy, Señor, reflexionar y ser transformados, Señor, a través de tu gloria, Señor, manifestada en esta preciosa palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Abre nuestros ojos para verla, Señor, y para contemplando tu gloria, Señor, en tu palabra, poder ser transformados como a tu imagen por tu Espíritu Santo. Para cumplir, Señor, aquello por lo cual, Señor, tú nos has alcanzado y llamado en Jesucristo. Oramos esto y más en tu nombre. Los semillosos en todo lugar, en todas las latitudes, decimos así sea. Amén y amén. Salmo 24, ¿lo recuerdan? El final, los versos 7 al 10. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y álcense ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Señor, fuerte, poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas, y álcense ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Estos versos o mejor dicho, el primer verso del capítulo 2 en la carta de Santiago habla de nuestro glorioso Señor Jesucristo, o de la gloria maravillosa de nuestro gran Dios y Señor de todo y Señor de todos, Jesucristo. Recordemos cómo lo presenta el libro de Hebreos en el capítulo 1, comenzando en el verso 3. De hecho, nosotros cantamos
recurrentemente una canción del pastor Beto Silva inspirada en este verso que dice, desde el verso 1, recuerdan cómo habla Hebreos, que Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras a los padres, por los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de Jesucristo, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, quien es la razón misma por la cual Dios ha hecho el universo. Y el verso 3, al que hacía yo referencia, dice así, el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta Él todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando el Salmo 24 nos invita a alzar nuestras cabezas y nosotros las puertas eternas, alzarnos, dice acá que entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Jesucristo, el Hijo de Dios, el resplandor mismo de la gloria del Padre. Dice Colosenses 1:15 que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Cuánto pudiéramos decir acerca de la gloria de nuestro Señor Jesucristo? A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, el que estaba en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Hermanos míos, dice Santiago, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, por favor, sea sin acepción de personas. Nuestra charla en los primeros 13 versos de este capítulo 2, continuando nuestra lectura, reflexión y estudio a través de esta carta, la carta universal de Santiago, el hermano del Señor, pilar de la iglesia, se titula así, Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Me emociona, me entusiasma. Y mientras transcurre el texto, lo dividí en 4 partes. Y cada una de estas partes se las voy a mencionar. La primera es nuestro glorioso Señor Jesucristo, versos 2, acá está, 2 al 4, ha sido mal representado por su iglesia. Versos del 5 al 7, nuestro glorioso Señor Jesucristo es desafiado por la falsa enseñanza. Nuestro glorioso Señor Jesucristo, versos del 8 al 11, es exaltado por su palabra. Y finalmente, versos del 12 y 13, el Señor, nuestro glorioso Señor Jesucristo, es revelado, dado a conocer en y a través de sus discípulos. Continuemos, pues, después de leer este verso 2, se nos dice que esta fe, este conjunto de enseñanzas, si alguno no se sujeta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es de acuerdo a Él, la piedad, está envanecido, decía el apóstol Pablo a Timoteo. Esa es la fe alguna vez concedida, dada a los santos. Me acuerdo que cuando yo le compartía a mi abuelito, bien viejito, de 94 años, el Evangelio, el cual creyó antes, algunos años antes de partir con el Señor, él me decía, bueno, pero platícame de tu religión. No, abuelito, no es una religión. Bueno, pero ¿cómo no va a ser una religión? No, mira, es una relación personal con el Padre a través de Jesucristo. Pues es una religión, no, abuelito. Y un día se me ocurrió decirle, bueno, es que nuestra fe en el Señor, eso es una fe. Ok, me parece que ya te entiendo un poco más, Héctor, me decía. Y aquí justamente hace mención a la doctrina que es de acuerdo a la piedad, a la fe dada una vez a los santos, a la Escritura, a la palabra de Dios, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Entonces, parece ser que lo que nos está diciendo aquí el apóstol Santiago es de que
nuestra manera de adorar a Dios, nuestra manera de servir a Dios, habla de nuestra fe, ¿no? No podemos separar nuestra creencia de nuestra práctica. Una mala creencia deriva una falsa práctica. Y entonces Santiago está denunciando, recuerdan que el propósito de las cartas universales es esto, confrontar, desarraigar estas herejías o falsas doctrinas que se empezaban a infiltrar en la iglesia primitiva. Y dice Santiago, hey, lo que ustedes están haciendo no corresponde a lo que están diciendo. Podemos decir muchas cosas, pero si no hacemos lo que decimos, estamos mal. ¿Les suena familiar? Justamente sigue el flujo de la idea del capítulo anterior, que no son los oidores de la palabra, sino los hacedores de la misma, aquellos que son y somos bienaventurados. Por eso entonces él va a denunciar una muy, muy mala práctica, el favoritismo, la parcialidad, el hacer diferencia entre las personas, y dice, no, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea como corresponde a la piedad, como el Señor nos lo modeló del Padre. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de reflexionar acerca de esto. En primer lugar, pues, nuestro glorioso Señor Jesucristo, mal representado en su iglesia. Hace él en el verso 2 referencia a las congregaciones, es la palabra en griego sinagoge, y aquí podemos notar la cultura griega, la cultura hebrea que él tiene, ¿verdad? Y cómo él está hablando a los creyentes en la dispersión, también desde un punto de vista cultural hebreo, sí, habiendo reconocido a Jesucristo como el Mesías, como el Señor de todo y como el Señor de todos. Pero con esta mentalidad hebrea es que habla. Y entonces el verso 2 dice, porque si en su sinagoga o en su congregación o en su asamblea entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae ropa espléndida y le dicen, siéntate tú aquí en un buen lugar, y le dicen al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacen ustedes diferencia? ¿No hacen ustedes discriminación? Es la traducción literal de esta palabra. ¿No hacen ustedes discriminación entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Cuando leí la palabra estrado me llamó mucho la atención. Visité algunos pasajes en el Nuevo Testamento y recordé que, bueno, pues el cielo no puede contener a la gloria misma de nuestro Dios, porque el cielo, pues es el trono de Dios, y la tierra, el estrado de sus pies. El estrado habla el lugar donde coloca sus pies el rey, pero también el estrado puede ser esta posición en la que el conquistador pone sus botas sobre el cuello del conquistado. ¿Se acuerdan el salmo mesiánico que leímos mucho en Hebreos, el Salmo 110, que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y entonces, leyendo metafóricamente estos versos 2 al 4, escucho a Santiago decir, ustedes están tratando diferente a aquellos con estatus dado por sus posesiones económicas, y ustedes están discriminando a las personas entre ustedes que son pobres. Y me hizo pensar en el Señor que decía, cuando ustedes hagan una cena, asegúrense de invitar a las personas que no les pueden pagar.
¿no? Porque si invitas a un rico, bueno, pues le invitas pues para hallar favor delante de sus ojos, para que él vuelva a hacer lo mismo. Pero cuando tú hagas un acto de misericordia, asegúrate de hacerlo a aquellos que no te pueden pagar. Y otra vez, Santiago está denunciando el favoritismo hacia las personas pudientes en nuestro círculo y más aún entre nosotros, porque de ellos pudiéramos recibir otro tanto. Y lo que está diciendo acá con esto del estrado es, metafóricamente, repito, pudiera ser, o lo escucho de la siguiente manera: ustedes quieren servir a los ricos para recibir de ellos otro tanto, pero a los pobres ustedes se quieren servir de ellos, quieren conquistarlos y mantenerlos en el estrado de sus pies, como reyes o como conquistadores. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Vemos muchísimo abuso religioso, el cual está siendo directa y claramente denunciado en estos primeros versos del capítulo 2, cuando estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido mal representado en su iglesia. Ahora, en nuestras iglesias solemos tratar, tenemos el hábito de tratar diferente a algunas personas. Aquí en los Estados Unidos hay muchas personas que han pasado muchos años lejos de su tierra, de su familia, de su casa, y cuando de repente un mexicano encuentra a otro mexicano, bueno, pues el 15 de septiembre lo invita a comer pozole, ¿no? Cuando un guatemalteco conoce a otro guatemalteco dejando su tierra y su familia atrás, bueno, pues vamos a comer unos chuchitos, ¿no? Pero es interesante cómo se van haciendo estos grupos dentro de la iglesia y donde nos empezamos a discriminar por nacionalidades. Y los mexicanos no vemos bien a los peruanos, y quizás algunos peruanos no se juntan con algunos centroamericanos. Y los centroamericanos se sienten a lo mejor o rechazados o diferentes, y entonces, y es muy común, fíjense, en el área de Los Ángeles, un poco al norte de donde estamos acá, Semilla, en Orange County, hay muchísimas iglesias. En una misma calle puedes encontrar decenas de iglesias asociadas por su nacionalidad, fíjense. Y esto de hacer diferencia de personas, bueno, repito, puede ser por muchas razones. Y algo interesante que yo veo también en cuanto a eso, que pudiera estar también Santiago denunciando, es en nuestras células. Yo entiendo, comprendo, comparto y aún hasta promuevo el principio de afinidad. ¿Cuál es el principio de afinidad? Pues las personas, las parejas, hacemos célula generalmente ahora que no hay límite con la distancia ni con las fronteras a través de los dispositivos electrónicos, y muchos hasta el día de hoy hemos tenido conversaciones significativas y hemos encontrado familia preciosa en Cristo del otro lado del hemisferio. Hay personas que no se han sentido cómodas, las respetamos, están empezando entre nosotros las células a reunir físicamente. Háganlo con precaución, por favor, nunca poniendo en riesgo la integridad física, particularmente de las personas vulnerables entre nosotros. Y entonces sí hay principios de afinidad. Los matrimonios se reúnen con matrimonios jóvenes se identifican con matrimonios jóvenes, jóvenes incluso se identifican con jóvenes, y eso está sensacional. Pero de eso a hacer nuestros grupitos, le llaman en inglés cliques, dejan afuera a muchas personas que están hambrientas y sedientas de una experiencia de verdadera comunión cristiana. Y entonces, ¿cuál pudiera ser una buena práctica en ese sentido? Dejar siempre una silla virtual o física libre, pensando en que esa silla necesita ocuparla una persona diferente,
de estatus diferente, de nacionalidad diferente, una persona diferente, porque, repito, somos muy dados a promover, a guardar, a cuidar el principio de afinidad, pero que eso no nos lleve a discriminar a las personas que son diferentes a nosotros, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin discriminación, por favor. Algo que me encanta de mi nuera, tengo 2 hermosas nueras, de mi nuera Tica, de mi nuera de Costa Rica, es que ella le encanta la comida mexicana, ¿no? Y es chistoso porque cuando eres de una nacionalidad te gusta la comida de otra nacionalidad hasta cierto punto, pero no te comes todo. Bueno, pues mi nuera, por dragona, porque está dándole de comer a Oli y porque es una preciosa persona, ella es tan inclusiva y ella aprecia cada platillo, por raro que parezca. Ella, la verdad es que, y eso en nuestras culturas es una señal de bienvenida, de aceptación, es lo que quiero decir, ¿no? Que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, mis hermanos, no haga diferencia de personas. Que podamos tener un corazón como el del Padre, siempre inclusivo. Y repito, dejar siempre una silla en nuestras células para personas que son diferentes a nosotros. Y bueno, algunos de ustedes conocen mi historia. Mi conversión a Cristo ha sido paulatina. Primero me arrepentí de mis pecados y creí en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero tiempo después me convertí al poder y suficiencia de la palabra de Dios y empecé a desarrollar una relación escritural, a lo que le llamamos personal, le llamo escritural, con el Dios que hizo los cielos y la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mi tercera conversión, mis hermanos, fue en Chicago a mi prójimo. Yo, estando en la Ciudad de México y después en la ciudad de Cuernavaca, solía reunirme, platicar, hacer amistades solo con personas que pensaban igual que yo, de mi mismo estrato social y a lo mejor así de mi mismo color de piel, medio amarillento, quemadón, ¿no? Y no era muy inclusivo a personas o que hablaran diferente. En mi país hay muchos acentos diferentes, los acentos del sureste son diferentes a los acentos de Guerrero, de Veracruz, y por alguna razón a las personas de mi círculo nos sonaban mal esos acentos, ¿no? Personas que venían de áreas rurales, personas indigentes en la Ciudad de México, montones. Yo los daba pues por perdidos, ¿no? Porque no eran como de los míos. Yo la verdad tenía carga por las almas, por los músicos, por los ingenieros, por los licenciados, no sé. Llego a los Estados Unidos y me encuentro que las personas que no recibieron una oportunidad de personas como yo, vinieron a buscar fortuna en los Estados Unidos y en Chicago me tocó conocer personas que venían de muchos lugares, que se convirtieron en mi familia. Yo tenía 2 opciones, o quedarme solo en el medio de la nada, o yo digo aceptarles, pero la verdad es que al final terminé siendo aceptado por ellos y empezar a reconocer la belleza de Cristo en cada uno de estas personas. Vamos a leer en un momento más. Dios ha escogido a la gente sencilla para que sean ricos en fe. Y ahora en California y en Tijuana, pues me he convertido a la obra de Cristo, extender el reino a las personas vulnerables. Y ha sido un proceso, ¿no? Otra vez, que tu creencia corresponda con tu práctica y que no sea mal representado en estas diferencias que nosotros hacemos entre los seres humanos, porque todos portamos la imagen de Dios. Y es un grave pecado hacer distinción en las personas. Ha sido mal representado, pero en segundo lugar, nuestro glorioso Señor Jesucristo también ha sido desafiado con nuestras falsas enseñanzas. Leamos el verso 5. Hermanos míos amados, escuchen.
¿No ha escogido Dios, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Necesitamos responder esta pregunta y la respuesta es por supuesto que sí. Pero antes de responderla tan rápidamente, leamos algunos textos para estar seguro que estamos respondiendo bien esta pregunta. Deuteronomio 7:7, hablando de su elección hacia Israel, dice así: no por ser ustedes más que todos los pueblos, les ha querido el Señor y les ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Recordemos también las palabras justamente que habló Pedro en el primer concilio de la iglesia cristiana, siendo presidido este concilio por Santiago, el autor de esta carta. Y en el capítulo 15 de Hechos, en el verso 7, Pedro se levanta después de mucha discusión y les dice: hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles. Recordemos la oración que hacía un fariseo en los tiempos del Señor. Señor, te doy gracias porque no soy un gentil, una persona de una nación extranjera, no soy tampoco una mujer en esta cultura patriarcal, ni tampoco soy un perro. Esa era la mentalidad terrible con la que la iglesia de Jesucristo se enfrentaba, ante la cual necesitaba brillar y dejar en claro no solamente su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sino también la práctica que corresponda a las enseñanzas y a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, en segundo lugar, dicen que Israel no solamente fue escogido cuando era el más insignificante de todos los pueblos, sino nosotros, las personas de entre las naciones, que no éramos parte de las promesas y de la gloria de Israel, fuimos incluidos en el plan de Dios. No tengo mucho tiempo para hablar de esto, pero lo que Pedro dice es que Dios ha escogido a las personas de todas las naciones. Tenemos un Dios inclusivo, cuya gracia, como el agua, busca las regiones más bajas de la tierra para escoger entre todos los seres humanos a las personas más necesitadas de Él, que podamos depender de su gracia y de su amor. Y bueno, pues ni qué decir del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el verso 1, cuando dice: miren, hermanos, su vocación, que ustedes no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces la lista es que cuando Dios escoge lo más insignificante, Deuteronomio 7:7, lo necio, lo que no es, para avergonzar a lo que es, y en este caso a los gentiles, aquellas personas que no teníamos ningún pedigrí de entre las naciones. Así es la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Entonces, siendo esta la enseñanza y la práctica que necesitaba abrazar la iglesia del primer siglo, Santiago dice: pero ustedes han afrentado, han ofendido, han oprimido al pobre. Y dice: ¿no les oprimen los ricos? 1. ¿No son ellos mismos los que les arrastran a los tribunales? 2. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Y aquí está denunciando Santiago, bueno, pues toda una problemática social, terrible, compleja, muy compleja, porque las clases sociales en Roma no estaban solamente limitadas al tema económico. Había también clases, había también, como en el caso de Pablo, ¿se acuerdan? Que él era un ciudadano romano, pero ¿qué me dices de aquellas naciones que no eran ciudadanos romanos? ¿No? Tuvieran el dinero que tuviesen, ¿no? Pero acá dice que por alguna razón, a lo mejor porque los pobres eran tan pobres que necesitaban pedir prestado o ser ayudados,
Y los ricos, también se dice que el Imperio Romano no perseguía los crímenes, sino las personas que habían sido, que habían sufrido un crimen. En este caso eran las personas que irían a los tribunales a denunciar. Y nunca un pobre iría a denunciar a un rico, no tenía los recursos, no tenía el estatus para hacerlo. No son los ricos en esta práctica social del primer siglo los que arrastran, oprimen a los pobres y los llevan a los tribunales. Bien, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo escucho algo. Que mientras la Biblia deja claro que Dios ha escogido a lo vil, a lo menospreciado, a lo insignificante, a lo que no es. Por alguna razón, la iglesia del primer siglo seguía mostrando distinción a las personas y favoreciendo a las personas con dinero, con estatus, con posición. Y aquí decía, esto se está revirtiendo, porque al final del día estas personas con estatus y con posición están abusando, están oprimiendo y están denunciando. Y no solamente eso, sino están blasfemando. Esto es, están con su práctica en abierta oposición a la enseñanza bíblica. ¿A qué me refiero? Creo yo que hoy en día la iglesia cristiana está permitiendo, favoreciendo, dando un lugar al pensamiento humano que al final del día, lejos de ayudarle, nos está como cristianos oprimiendo y está blasfemando el buen nombre que ha sido invocado sobre nosotros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, promovemos mucho entre las iglesias cristianas el culto a la personalidad, el gran hombre, la gran mujer de Dios. Pero al final del día eso se nos revierte, ¿no? Y estas personas empiezan a ejercer abuso religioso sobre las personas. Entonces, nuestro glorioso Señor Jesucristo es mal representado en su iglesia, pero también es desafiado por malas enseñanzas que nosotros, mis hermanos, estamos permitiendo. Por eso el capítulo 1 nos dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la iglesia que persevera en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, seremos bienaventurados en lo que hace. Y aquí Santiago nos pone un claro ejemplo. Vamos a la tercera parte de este texto, verso 8, que es nuestro glorioso Señor Jesucristo, es exaltado por su palabra. Verso 8 dice, si en verdad cumples la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. ¿Quién es nuestro prójimo? Bueno, pues etimológicamente la palabra prójimo significa próximo. Sí, pero Jesús dice, si tú amas a tu esposita, en mi caso, un ángel, una preciosísima persona, en todos sentidos, pues ¿qué más hago? Cualquier persona en el mundo tiene respeto o por su mamá, o por su esposa, o por sus hijos, ¿no? Jesucristo nos invita y nos dice que amemos a los que no nos aman, que oremos por los que nos calumnian y nos ultrajan y nos difaman, que amemos a nuestros enemigos. Digo, para no platicarte la historia del buen samaritano, que es una preciosa historia, por favor léanla entre semana, Lucas 10, preciosa historia donde el Señor explica a través de esa historia quién es nuestro prójimo. Y nuestro prójimo no es necesariamente mi esposita, no, es las personas que son sumamente diferentes o nuestros enemigos naturales, porque en la historia del buen samaritano Jesús pone como prójimo a un samaritano, y judíos y samaritanos no se trataban entre sí, ¿no? Personas en situaciones vulnerables, personas diferentes y hasta enemigos son aquellos que la Biblia nos manda a amar y perdonar de todo corazón y servir. Y si tu enemigo tuviese sed, dale de beber. Y si tuviese hambre, dale de comer. Eso es lo que dice la Biblia. Bien.
Pero ustedes hacen acepción de personas y cometen pecado. Y quedan convictos por la ley como transgresores. O sea, la ley te dice, ama a tu prójimo. Pero nosotros hacer distinción de personas y añadir valor y disminuir valor de la imagen de Dios en un ser humano solo por su estatus social, su color de piel, su educación, su acento, es un grave pecado. Es un grave pecado, y mis hermanos, eso no se corrige sino con arrepentimiento. Ustedes no saben, estos ojos, cuántas lágrimas han llorado por ver a las personas diferente. Aún a los americanos. De repente me encontré en una sociedad que no apreciaba, que juzgaba, que criticaba. Tuve que arrepentirme e ir a hablar con cada uno de mis hermanos americanos y pedirles perdón. Y en ese momento mi corazón fue sanado y sigo creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, creciendo en amor y aprendiendo a amar a las personas y servir. Porque eso es amar, dar, servir a las personas que son diferentes a nosotros. Eso es ser inclusivos, eso es servir y adorar a nuestro glorioso Señor Jesucristo en su iglesia donde Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Entonces, necesitamos arrepentirnos, verso 10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, ¿correcto? Sí, muy bien. Verso 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, y recordemos este pensamiento hebreo desde el cual Santiago escribe. Oseas capítulo 1, Dios le dice al profeta Oseas, ve y cásate con una mujer fornicaria, porque este pueblo Israel ha fornicado yendo tras ídolos y tras imágenes contra mí, ¿no? Entonces cuando dice el que ha dicho no cometerás adulterio, y por ese adulterio es que el pueblo de Israel fue desterrado, fue llevado al exilio, ¿lo recuerdan? Dice, el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. ¿Qué significa eso? Significa lo que Jesús dijo. Jesús dijo que cualquiera que le dijese fatuo o necio a una persona, cualquiera que juzgase a una persona desde lo profundo de su corazón, se hace culpable de juicio. Y Jesús dice que entre el asesinato y el desprecio, la diferencia es quizá un gatillo, quizás un arma blanca, pero delante de Dios el pecado ha sido cometido, despreciar a un ser humano que porta la imagen de Dios. Y es lo que hacemos cuando solamente hacemos nuestros grupitos y cuando no nos juntamos con las personas diferentes. El que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Lo que yo estoy entendiendo acá es otra vez, hacernos jueces con malos pensamientos es discriminar a la gente. Y discriminar a la gente es un acto de desprecio, como el asesinarles. Es lo que estoy leyendo acá. Entonces, nuestro glorioso Señor Jesucristo es mal representado por su iglesia, desafiado por falsas enseñanzas que después se nos revierten. En tercer lugar, exaltado por su palabra, por la perfecta ley que nos muestra en un espejo la gloria misma de Dios, y al final del día el Señor es revelado en y a través de sus discípulos. Mira el final de este texto, qué precioso es. Así hablen y así hagan. Santiago no deja ningún cabo suelto, ¿eh? Así hablen, no, porque nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo no es hablada. Ya lo dejó claro el capítulo anterior. Es interpretada, es actuada, es vivida. Así hablen y así actúen, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Muy bien. Y nosotros que somos salvos
por gracia siempre salvos. También el libro de Santiago, una de las cosas que dejará claro es el tema de la recompensa. Ya nos habló de la corona de vida que recibirán todos aquellos que resisten la tentación, esto es, los que le aman. Y esto de ser juzgados por la ley de la libertad, habla también mucho de esta recompensa, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho. Ahora, esto puede crecer y esto puede ir mucho más lejos. Leamos los últimos versos para terminar nuestra reflexión. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa con el juicio. ¿Qué significa esto? Aquel que no hace misericordia está dejando en claro que nunca conoció al Rey de Gloria. Punto. No. Un cristiano puede caer, pero no puede permanecer postrado porque el Señor le sostiene. Él es poderoso para guardarnos sin caída, ¿no? Pero una persona que permanece en el mal, permanece en el odio, permanece en la discriminación, no puede ser cristiana. Puede ir a una iglesia, puede decirse salva, puede cantar todas las canciones de Jesús Adrián Romero, pero al final del día enfrentará un juicio, ¿no? Los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo, por supuesto, pero aquí dice que juicio sin misericordia se hará con aquellos que no tuviesen misericordia. Ahora dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, has conocido la benignidad de tu Dios. Y somos llamados a dar de gracia lo que recibimos una vez de gracia. Nosotros fuimos amados por un Dios que cuando éramos sus enemigos, Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. No teníamos nada en nosotros, dentro de nosotros, que ofrecer o alguna razón por la cual ser amados. Dios nos amó por el puro afecto de su voluntad. Y el amor no busca razones para amar. Nosotros cuando amemos a nuestro prójimo, a las personas diferentes, somos llamados a eso, a no encontrar razones en las personas para amar. Pero es muy precioso que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Si tú te arrepientes de corazón de tratar despectivamente a tu prójimo y hacer discriminación por su color de piel, por su manera de hablar, por su manera de comer, etcétera, 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 su misericordia puede transformarte al punto de llenar tu corazón de misericordia y ser tú un instrumento de misericordia para otros. Es lo que dice acá. La misericordia triunfa sobre el juicio hasta el punto de decir Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán más misericordia del cielo para dar, más misericordia del cielo para dar, más misericordia del cielo para dar. ¿Qué significa eso? Busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Amar a las personas que son diferentes, que piensan diferentes, abrazar una mentalidad inclusiva hacia las personas de diferente estatus social, de diferente educación. Busca el reino de Dios. Eso significa busca el reino de Dios. Busca los intereses de Cristo. Y todo lo que tú necesitas, amor del cielo, poder para amar, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder para amar, te será dado de nuestro Padre del cielo. Nuestro Rey de Gloria necesita ser bien representado en su iglesia. Necesita ser defendido, no solamente con nuestra enseñanza, sino con nuestro estilo de vida, a tal punto de convertirnos en instrumentos de su gracia, de su misericordia y de su amor. Nosotros portamos la gloria de Dios y representamos el Evangelio y la esperanza, por lo tanto, del mundo. Antes de tomar la cena del Señor, mis hermanos, han visto en la televisión, hemos visto en la televisión estos hermanos de la raza humana que también portan la imagen de Dios. Provenientes de Haití, con sus familias, con sus hijos, queriendo morir antes que regresar a una isla donde no tienen oportunidades, no tienen comida, no tienen vestido. Venir de Haití
digo, no es lo mismo que venir de mi país, ¿no? Ellos han hecho vuelos carísimos, han vendido todo lo que tenían, toda su vida de trabajo para ir a países en Sudamérica como Chile y desde allá hacer una larga travesía para ser tratados como animales. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en la frontera. Preguntémosle a Dios si alguno tiene falta de sabiduría. Esas son las pruebas, mi hermano. Las pruebas no es de que, híjole, ya no me alcanza para mi carro fresísima que saqué. Eso se llama vanidad. No. Pruebas es Dios, viene caravanas de miles de personas y nosotros portamos la esperanza de este mundo, el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Pero por favor, aspiremos a no tratar a nuestros semejantes diferente. Yo no sé si ha pasado esto por tu cabeza, pero ¿qué queremos para nuestros hijos? Lo mejor, ¿sí o no? La mejor cama, la mejor educación, la mejor comida. ¿Qué querrá el Señor para sus hijos que tienen diferente color de piel, diferente estatus social? Yo no sé si escuchaste en esos haitianos, muchos son temerosos de Dios y cuando estaban recibiendo un castigo terrible, injusto, un trato terrible, despectivo, discriminatorio, ellos decían, Jesus, 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 Jesús, Jesús, Jesús. ¿Qué quiere el Señor para sus hijos? Por lo menos pidámosle a Dios un corazón como el de Él. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si hemos sido objetos de su misericordia necesita transformarnos de tal manera que nos convirtamos en instrumentos de misericordia para hacer el bien en este mundo. Si no, un religioso más en este mundo creo que no hace falta. Señor hermoso, gracias por tu palabra. Es un espejo, Señor. Nos confronta demasiado, Señor, con nuestro materialismo, con nuestro egoísmo, con nuestro secularismo. No tenemos los ojos puestos en la eternidad. No tenemos los ojos puestos en ti, Señor. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso tenemos aquí los elementos de tu mesa. Porque, Señor, este cuerpo fue partido por nuestros pecados y esta sangre fue derramada, o lo que representa esta sangre fue, Señor, derramada, Señor, para perdonar nuestros pecados. Perdónanos, límpianos, ayúdanos a arrepentirnos a cada uno, Señor, por ser parciales, jueces con malos pensamientos, discriminar a las personas por las que tú, Señor, moriste también en una cruz. Perdónanos. Señor, danos sabiduría en los dos lados de la frontera para responder al sufrimiento, al dolor y a la desgracia de las personas más vulnerables en medio nuestro, Señor. Danos sabiduría, Señor. Abre nuestros ojos y ayúdanos a acercarnos para que nuestras entrañas se conmuevan y experimenten la misericordia que triunfa siempre sobre el juicio. Porque yo recibí del Señor lo que les he enseñado, dijo Pablo, que la noche que Cristo fue entregado tomó pan y Él, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos juntos el pan. Después de haber cenado el Señor, levantó la copa, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. De manera que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Tomemos juntos, mis hermanos, la copa. Gracias, precioso Dios. Familia, tengamos una conversación honesta, humilde, bíblica, alrededor de este tema en nuestras células.
Permitamos que Dios trate con cada uno de nosotros y que esta sea una semana donde tomemos decisiones importantes. Muchos de nosotros nos arrepintamos y nos convirtamos en un lugar de refugio, de esperanza para las personas que son diferentes a nosotros, pero muy amados para nuestro Dios. Y hablando de la misericordia que triunfa sobre el juicio, bueno, pues tenemos unas imágenes narradas por Super Ramoncito en Tijuana. Ramón y su esposita Caro están dirigiendo ahora a este grupo precioso de jóvenes, del cual vamos a tener más noticias. Están también dirigiendo una célula. Son, como todas las personas, nuestros hermanos en Tijuana, muy entusiastas para compartir su fe. Personas como todos mis hermanos en Tijuana, llenos de generosidad, enfocados en Cristo. Bueno, Ramoncito nos platica lo que vivimos hace un par de semanas en los bautismos en Tijuana. Quiero agradecer a todos por sus donaciones. Estamos haciendo la ronchita para Margarita y su hijito Agustín, que está en etapa terminal. Nos hemos enterado que el diagnóstico es mucho más grave del que pensamos, mucho más grave. Ya en células podemos compartir un poco más de esto, pero ayer recibimos una donación de una persona que falleció aquí en Huntington Beach y que tiene muebles increíbles. Margarita viene de Atlisco, Puebla. Su lugar donde estaba, un cuartito, está completamente inundado, no tiene a dónde regresar. Pero están los semillosos aquí en Tijuana y en California. Estamos soñando en pues, que pudiera establecerse en Rosarito quizás. Y si fuese así, pues ya tenemos muchos muebles para ella. Y bueno, pues gracias por sus donativos, porque lo que hemos recibido en la ofrenda especial de septiembre es íntegro para ella, para el último adiós de Agustín, etc. Gracias a todos por su generosidad. Gracias por sumarse a la restauración de este mundo, proclamando las buenas nuevas de Jesucristo. Muchas bendiciones para todos. Les dejamos con este video, estas imágenes y este audio. Familia, y por fin llegó el gran día, 11 de septiembre de 2021. Desde muy temprano, muchas de las familias de Semilla ya se encontraban en camino rumbo a esta tan esperada cita celestial. Sí, los bautizos. Poco a poco fuimos llegando para preparar el ambiente y el lugar donde nuestros anfitriones harían públicamente su testimonio de fe en Jesucristo, tomando este hermoso paso de amor para ser bautizados. Sin duda alguna, nuestro Dios tenía complacencia de esto porque nos había proporcionado un clima perfecto para celebrar este hermoso momento en un lugar maravilloso. Con todas estas bellezas, gozamos de un tiempo hermoso de alabanza, escuchamos de viva voz los motivos que cada uno de nuestros bellos hermanos tenían para ser bautizados. Nuestro amado Carlitos, con el peculiar talento que Dios ha puesto en él, nos compartió el mensaje de la palabra de Dios. Y con una alegría inmensa todos nos reunimos alrededor de nuestro amado pastor Héctor Hermosillo y un grupo de colaboradores quienes bautizaron a estos apreciables héroes en Cristo. Con gran aplauso para Dios y una linda oración de agradecimiento a nuestro Padre Celestial, dimos por terminado este inigualable tiempo.